¿Me oye al fondo, Victoria? ¿Sí? Bueno, estamos empezando. Me dicen que hay algunas personas que se van incorporando. Han debido estar todo el noche estudiando y están todavía repasando conceptos de ayer. Por lo tanto, puede que se incorporen paulatinamente. Bien, quería daros la bienvenida a esta última ponencia del maravilloso campus de verano que ha organizado el equipo de formación de Vox, por el cual quiero felicitaros. Me consta, porque he estado siguiendo, que ha habido un nivel muy elevado en las anteriores ponencias y en los talleres también. Y estoy seguro de que los ponentes de hoy dejarán bien al campus con un nivel parecido o superior incluso al que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a hablar de un nuevo modelo económico para España, el modelo económico que España necesita. Y nuestros ponentes lo elaborarán con mucho más detalle, pero cuando hablamos de modelo económico, fundamentalmente hablamos de 3 o 4 cosas, y en esto no hay mucha discusión. La primera es qué modelo de ingresos para los ciudadanos, qué modelo tenemos para generar rentas en un país, para generar el Producto Nacional Bruto, que es el conjunto de los ingresos que genera un país. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo queremos que se haga ese conjunto? El segundo, una vez que los españoles hemos decidido o hemos contribuido a generar un modelo de generación de ingresos para los españoles, la segunda pata es cuántos de esos ingresos pasan al Estado. ¿Cuánto y cómo? Y ese es el modelo fiscal, es el modelo impositivo de un país, el modelo fiscal para España, del cual también se hablará hoy. Una vez que sabemos cuántas rentas se generan en un país y cuánta de esa renta se detrae de sus españoles, de sus habitantes, de los españoles, para pagar al Estado en forma de impuestos, hay que decidir cómo queremos que el Estado gaste esos impuestos. ¿Cuál queremos que sea la política de gastos del Estado? Debe ser un Estado que gaste mucho, que gaste poco, en qué cosas hay que gastar, qué modelo de gasto es razonable, un modelo de transferencias de unas personas a otras, un modelo de inversión en infraestructuras para que todo el mundo genere más ingresos. Eso es, digamos, uno de los grandes objetos de la política económica. Y por último, el cuarto, tenemos que decidir si teniendo unos ciertos ingresos y unos ciertos gastos, esa diferencia, que puede ser un superávit o un déficit, queremos que vaya creciendo, como está creciendo en España desde hace 40 o 50 años, es decir, que el déficit se va acumulando y se va convirtiendo en deuda que vamos dejando a nuestros hijos y nietos, que en el fondo no es otra cosa más que un nuevo impuesto, que un impuesto que no pagamos nosotros, sino que pagarán los siguientes. Queremos que ese modelo permanezca así, que sigamos generando cada año más gastos que ingresos, por tanto cada año un déficit y por tanto cada año más deuda, o queremos más bien un modelo en el que los ingresos estén equilibrados con la deuda, incluso sean un poco superiores, para que cada año podamos ir reduciendo el nivel de deuda que dejamos a nuestros hijos. Bien, estas 4 pilares, estas 4 grandes preguntas, son las 4 preguntas en torno a las cuales se basa toda política económica, sea del signo que sea, y creo que hoy tenemos 2 magníficos ponentes para hablar y razonar acerca de cuál es el modelo ideal, al menos el modelo ideal para nosotros en Vox. Empezaremos con Pablo Sáez. A Pablo le conocéis todos, creo, porque ya lleva mucho tiempo con nosotros, 52 años, vallisoletano, vive en Madrid. Pablo está casado con 2 hijos, licenciado en Ciencias Económicas, es además censor jurado en cuentas. Para los que hemos trabajado en auditoría, eso es un grado. La auditoría consiste en revisar las cuentas de una compañía para asegurarnos de que no nos están haciendo trampas con la contabilidad, de que los estados contables reflejan fielmente el estado de ingresos y gastos de un año y el estado de patrimonio de una compañía. Bien, pues esa labor investigativa, que es la que hacen los auditores, es la que hacen los censores jurados, es una de las actividades de Pablo. Es además máster en asesoría fiscal y especialista en auditoría por la Universidad de Alcalá de Henares, y además de PND, que es un grado, un máster de IES. Pablo ha estado trabajando en grandes multinacionales, en compañías auditoras, las llamadas Big Four, que son 4 grandes auditoras que están en todo el mundo y que vigilan o auditan a todas las grandes compañías multinacionales también. Y ha estado 15 años trabajando en una multinacional líder en la consultoría de riesgos y corrección de riesgos. Tiene experiencia en temas financieros, en fiscales, en compliance, que no es otra cosa que asegurarnos de que las compañías se ajustan al reglamento al que están sometidas, control interno y tesorería. Y sin más, os dejo con Pablo. Gracias, Iván. Bueno, voy a hacer la presentación, lo que no sé si puedo hablar sin micro mejor, porque me quiero apoyar con la transparencia. Si no me oís, me lo decís, ¿vale? Intentaré hablar un poquito más alto.
Bueno, vamos a empezar por el nuevo modelo económico que planteamos, como ha comentado Iván, pero antes tenemos que saber dónde estamos, ¿no? Dónde estamos, tanto en la eurozona, o sea, cómo se sitúa España dentro de las principales magnitudes macroeconómicas actualmente, y luego las principales magnitudes macroeconómicas de España. En función de eso, podemos entender bien qué es lo que propone una política económica bajo nuestro punto de vista, que es la más racional que se puede plantear, siempre desde un punto de vista de confianza, evidentemente, en la libertad económica y la iniciativa privada, que son dos pilares fundamentales de Vox. Sí. ¿Hay alguna de las fotos? Porque he pegado muchas, algunas os las tendré que decir porque luego cuando os den la presentación las veréis mejor, pero algunas me han quedado demasiado pequeñitas. Bueno, sí. Bueno, aquí nos vamos a situar. ¿Dónde estamos, no? Estamos situados en la eurozona, evidentemente, donde estamos viendo que todos los países están registrando un crecimiento económico débil. Habéis visto cómo está, evidentemente, más bajo que nosotros Japón, en la eurozona a una media de 1,5%, Estados Unidos va al 2%, en el cual tenemos un IPC, que estáis viendo en España, que estamos cercanos al 0%, que lo estamos viendo pues en todas evidentemente esto tiene su impacto favorable en un país tan endeudado como nosotros, pero también su riesgo en el caso de que suba. Estamos hablando de una eurozona con un superávit por cuenta corriente, exportamos más que importamos. Estamos hablando, en comparación con las tres, bueno, pues Estados Unidos, Japón, eurozona, estamos hablando en la eurozona de un paro del 11%, ya veremos posteriormente cómo evidentemente de aquí nosotros somos los champions. Estados Unidos está hablando de un 5,3% y Japón estamos hablando de un 3,5% de la población activa. 5,3% en Estados Unidos se considera que no es ni paro, porque realmente es el tiempo que tarda la gente en moverse de una región a otra. O sea, esto es desempleo cero. Todos los efectos. Estamos hablando de una clara recuperación económica. Aquí se ve bastante mal. Estamos hablando de este es el año 2012. Aquí se registra un crecimiento del PIB negativo. El año 2013 también. 2014 ya estamos por encima del 1,5% y el 2015, que es que estamos ya pues cerca del 1,8% en la eurozona. Bueno, aquí estamos. Y ahora vamos a las principales magnitudes macroeconómicas de España. Hablamos del PIB. El PIB acabamos el año pasado con 3,2% de incremento. Evidentemente el señor Rajoy saca pecho porque decíamos que España crecía mucho más que la Unión Europea, y es cierto, estamos creciendo un 3,2%. También tenemos comentario de la señora Christine Lagarde. El Fondo Monetario Internacional confirma que la economía española crecerá menos en 2016 por encima de la eurozona. Lo sabemos, siempre son noticias positivas. Pero luego decimos, muy bien, vamos a comparar. 2011 entró el Partido Popular. ¿Cuáles son las cifras del 2011 de PIB de la zona euro? 9,7 mil millones de euros. ¿Cuál era el PIB de España en el año 2011? 1.070 millones de euros. ¿Cuál ha sido el crecimiento entre 2011 y 2015? Pues en la eurozona un 6,69%. En España 1,01%. Y sacamos pecho. Y vamos a ver, hemos crecido en 4 años un 1,01%. O sea, decir eso que la política española es la envidia de la eurozona, pues no. Nosotros tenemos que tener envidia de la eurozona porque han crecido al 6,69% en 4 años y nosotros solo el 1,01%. O sea, siempre que nos den cifras, planteémonos. ¿Esto es cierto o no es cierto? Vamos a ver la comparativa, vamos a ver si es verdad. ¿Vale? Si en este caso el año 2015 sí, crecemos al 3,2%, la eurozona al 1,8%. Coge los 4 años de gobierno Partido Popular, 1,01%. Esto es 0,25%, casi un poquito más al año, no es nada. ¿Vale? Bueno, esto es un poco cómo se forma el PIB, un poco por información, consumo privado, público, formación bruta de capital y luego exportaciones menos importaciones. Sí, ¿no? Seguimos viendo datos de España. Empleo y paro. Hemos terminado el año 2015 en un 20,1% de desempleo. ¿Vale? Aquí viene que se ve bastante mal el cuarto trimestre del 2007, estábamos con un
8,5% de paro y 1.800.000 parados. En el tercer trimestre del 2015 ya estábamos con 21,2%, 4.800.000 parados. Esta ha sido la evolución de la economía española del 2007 al 2015, que es realmente de asustar, ¿vale? El paro. Esto, cuando vas a otros países y lo intentas explicar, estás hablando de parados de menos de 25 años, 45%. O sea, la mitad de los jóvenes están en paro. Entonces, es evidentemente un problema y dices, bueno, y por se van talentos, se tienen que ir con un 45% de paro. Es que es tremendo, es tremendo. Ahí en distribución, pues tampoco hay mucha diferencia, 44,1% hombres, 46% mujeres. Evidentemente las dos cifras son escalofriantes, ¿no? Bueno, esto ya es una tabla de la encuesta de población activa. Y esto es otra cosa que siempre que es bastante curioso de ver. Estas cifras, estos porcentajes están justo al revés, han salido en columnas, tienen que haber salido en filas. Sacamos pecho y decimos, ¿estamos creando empleo en España? Sí, estamos creando empleo en España. Pero vamos a ver en qué consiste el empleo. Estamos reduciendo el porcentaje de paro. Estamos en el 20,1%, evidentemente estábamos en el 24% hace nada, ¿no? Luego decimos, muy bien, ¿cómo evolucionó la población activa entre el cuarto trimestre del 2011 y el del 2015, los 4 años del Partido Popular? Bueno, la población activa se ha reducido 619.000 trabajadores o españoles, ¿de acuerdo? De esos 600, los parados se han reducido 495.000. Volvemos a sacar pecho. Las políticas de la reforma laboral puesta por el Partido Popular y el crecimiento han llevado a que los parados se reduzcan 495.000 ya. Los ocupados son 123.000 ocupados menos que en el cuarto trimestre del 2011. O sea, la reducción de la tasa de paro es una reducción de la población activa. No hay menos empleados que en el cuarto trimestre del 2011. Señores, o sea, todas las noticias positivas, todo reducir nuestros porcentajes, que luego podamos ver es mejor el 20,1 que el 24%. ¿A qué es debido? No hay más ocupados que en el cuarto trimestre del 2011. O sea, que todas las cifras, analizarlas, porque es bastante fácil que luego encima montan algún debate de temas económicos y nadie es capaz de decir esto, señor de Guindos, que es brutal, es impresionante. Pásala. Esto, fenomenal. Podemos sacar pecho. Tenemos el 20,1. Solo nos supera Grecia. Grecia, que está en el 24,1%. Solo nos supera Grecia en tasa de paro. Portugal está intervenida por la Comunidad Europea. Tiene un 12% de paro. Italia, que dicen, bueno, muchísima deuda, 11,7% de paro. Es decir, bueno, o sea, ¿hemos realmente nosotros llegado al punto antes de partida antes de comienzo de la crisis? Nos queda muchísimo camino. Pero no solo es que nos queda mucho camino, es que vamos muy lentos. Es que esto es impresionante, es decir, es que es de llamar la atención. Es que llevamos 2 años y medio, teóricamente, en crecimiento, que se está viendo muy poquito en reducción de la tasa de desempleo. Creo que estaremos todos de acuerdo con esto. Lo que este país necesita son más políticos desempleados. Winston Churchill. Trabajando duro, viejo, espero hacer algo bueno algún día. No lo hago todavía, pero lo persigo y lucho. Evidentemente, luchar, tanto para reducir las tasas de empleo, buscar nosotros trabajo, como para que Vox siga creciendo. Dale. Seguimos hablando de España. Necesidad de financiación. El déficit del año pasado, al final fueron 5,08, 5,16. Administración, cumplieron las corporaciones locales, que tuvieron superávit 0,44%. Comunidades autónomas, veis aquí, todas con un objetivo del 0,7. Llegaron a 1,66% de déficit las comunidades autónomas. ¿Quién son los campeones? Pues, hombre, Cataluña, Extremadura, es decir, Comunidad Valenciana. O sea, estamos hablando de aquí la perla bonita del Partido Popular, región de Murcia, gobernada por el Partido Popular desde hace muchísimo tiempo. Esto es la realidad. 2,64, 2,52 con un tope del 0,7%. Esto no ha servido encima para que encima les den todavía un año más de margen para poder reducir su déficit.
se les premia, el incumplimiento se premia. Esto no sucede en ningún país del mundo, esto es tremendo, ¿no? Aquí veis cómo ha evolucionado, aquí veis 5,52. ¿Cuál es la diferencia entre 5,52, 5,16, 5,08? Pues que en este 5,52 se incluye el coste de la reestructuración bancaria, que no cuenta a efectos del protocolo de déficit excesivo. Realmente en España el déficit ha sido 5,52. Que no se cuente, porque han dicho que en este ratio no se cuenta y que tiene que ser un 0,08, pues estupendo. Pero es un 5,52 porque tenemos un déficit de 59.730 millones de euros, que es tremendo. ¿Vale? ¿Qué decía Ron Paul? El déficit significa aumento de impuestos, así de simple. El gasto deficitario debe ser visto como un impuesto sobre las generaciones futuras, lo ha comentado antes Iván, y los políticos que crean déficit deben ser expuestos a los cobradores de impuestos. Tenemos que mandar a Hacienda directamente a casa de todos los políticos. Pasa. Modelo económico. Vamos a poner en comparación ahora el PIB y la deuda pública. Bueno, es que la deuda pública, ya veis, estamos hablando de 1.072.183 millones de euros. Se cierra el año 2015 un 99,2% del PIB. Ahora está en el primer trimestre 100,5%. Creo que ha bajado en abril hasta el 99,8% otra vez. Estamos hablando de un 100% del PIB. Es que es una barbaridad. Una barbaridad. Estábamos en el año 2004 en un 45,3% del PIB. Con 369.000 euros. En el 2011, cuando lo coge el señor Rajoy, 743 miles de millones de euros. Y hemos pasado 1.072. Hemos pasado un déficit, un PIB per cápita, en el 2011 de 22.900 a 23.300 en el 2015, que es un 1,75% más, un 1,01% en términos de PIB, de crecimiento. La deuda pública se ha incrementado un 44%. Incrementamos un 1,01% el PIB y la deuda pública un 44%. Los españoles, la deuda per cápita de los españoles ha pasado de 9.000 euros en el 2004 a casi 16.000 en el 2011 a 23.000 en el 2015. Y sacan pecho todavía. Es que es tremendo. O sea, esto es brutal. Esto es brutal. O sea, y nadie les dice nada. O sea, hemos logrado estabilizar la deuda pública en el 100% del PIB. Pues es un fenómeno. Claro, o sea, bueno. Este ya lo hemos comentado. Bueno, no, la deuda pública se hace incompatible, bueno, esto ya es tremendo, ¿no? Compatible con la democracia, yo creo que tal, puesto que compromete patrimonio de futuras generaciones que ni siquiera han participado en el proceso electoral para elegir a los gobernantes que contrajeron la deuda. Nada, verdad, estamos, como decía Iván, poniendo impuestos a las generaciones futuras. ¿Vale? Que estas comparativas, enseñemos esto, dicen, esto España va muy bien, ¿ves? 2004-2011, mira, 44% de incremento de la deuda per cápita, 1,75 del PIB per cápita. 1,01 del PIB normal, 43,89 de la deuda pública. Esto es demoledor. Esto es demoledor. ¿Lo tiene solución? Sí, tiene solución. Si vamos hacia un nuevo modelo económico, como estamos planteando en Vox, ¿no? Modelo económico comentó Iván. ¿Sobre qué variables tenemos que aprender un nuevo modelo económico? Pues evidentemente sobre la demanda agregada, oferta agregada. ¿Qué vamos a centrarnos? Evidentemente demanda exterior neta, hablando de la evolución interna, pues ya sabéis que es la reducción de salarios, aumento de exportaciones, reducción de importaciones. Aquí evidentemente tenemos una dependencia muy grande de la eurozona, primero porque no tenemos moneda única y la política monetaria está totalmente dirigida por el Banco Central Europeo. Pero demanda interna, ¿podemos hacer cosas? Sí, podemos hacer cosas como reforma fiscal y reducción del gasto político. Y en oferta agregada, ¿podemos hacer cosas? Sí, porque tenemos la reforma laboral, profundizar en la reforma laboral, evidentemente, pero otras reformas internas. Otras reformas internas son básicamente estructura del Estado, estructura del sistema de pensiones. Hay muchas reformas que se pueden acometer, ¿no? ¿Si puedes, Antonio, por favor? ¿En qué se basa nuestra reforma fiscal? Pues son 3 pilares básicos. Primero es libertad económica, confianza en la iniciativa privada. O sea, el motor de creación de la ocupación de las empresas y los empresarios. Lo que tiene que hacer el Estado es proporcionar un entorno normativo, fiscal, cultural, que favorezca la actividad, que favorezca que la gente se arriesgue, que favorezca que la gente emprenda, que cree empresas, que... Eso es lo que tiene que hacer el Estado, no crear el Estado empresas para incrementar el gasto público y luego no gestionarlas con criterios de eficacia, ¿no? Tenemos que luchar contra el fraude. Evidentemente el fraude es una
provoca que los recursos se asignen de una forma muy, pues no lógica, ¿no? Y encima de una forma bastante que distorsiona pues, todo el funcionamiento normal de la economía, ¿no? Y desmotiva también pues, a la gente que quiere crear, o los emprendedores que tienen que encima cumplir con todas las normas que hay. Y evidentemente un tercer pilar es un sistema único en todo el territorio nacional, ¿vale? Tenemos que tener un sistema fiscal que contribuya a la unidad de mercado y que persiga la igualdad de derechos de los españoles. No tiene ningún sentido que haya 17 comunidades autónomas emitiendo normativas diferentes. Entonces, hay cosas de estas del trabajo que es que te quedas verdaderamente asustado. Es decir, incluso para una empresa que quiera acceder a un concurso público en Cataluña, a lo mejor solo se lo van a dar si tiene la sede social con domicilio fiscal en Barcelona. Es que es tremendo. No, véate a criterios de objetividad, véate a criterios de rentabilidad, del servicio que te van a prestar. O sea, unos criterios objetivos, no, aquí cuentan los criterios políticos. Evidentemente esto es incompatible con un país que quiere ser dinámico y crecer y aumentar la producción y encima crear empleo, ¿no? Venga, entonces, reforma fiscal. Bueno, esto lo veréis porque bueno, esto es el programa de Vox. ¿Qué estamos diciendo? Tipo único del 21% en IRPF y sociedades, el flat tax. ¿Por qué? Pues por muchas razones. Porque el flat tax, en mi opinión, por lo menos atrae la inversión, fomenta el ahorro, dinamiza la economía, simplifica el proceso recaudatorio, incentiva el crecimiento, reduce el fraude, permite mejorar la planificación financiera, por 1000 razones. Y encima, además, porque con un 21% estamos reduciendo impuestos. Esto es nuestra máxima. Eliminación y reducción de todos los impuestos apoya a las familias. Esto es la política fiscal de Vox. Esta es la reforma fiscal. Es decir, sobre esta base podemos construir, o sea, cada vez que nos digan cuál es nuestra posición sobre, si nosotros tenemos muy claro esto, podemos construir todo lo demás, o todas las opciones que salgan, o todas las preguntas que nos hagan, en función de que esto es la máxima a la que tenemos que aspirar, ¿no? Estamos hablando de fijación mínimo del IRPF en 12.000 euros, 6.000 por hijo, hay 5.550, aquí está la progresividad. Estamos diciendo que eliminamos el impuesto sobre patrimonios y de sucesiones y donaciones. Estamos hablando, evidentemente el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo. Y, en mi opinión, por lo menos, es sobre el último que deberíamos actuar. Mucho mejor reducir IRPF y sociedades y el IVA, pues hombre, cuando podamos reducirlo, lo reduciremos también. Pero aquí nos tenemos que acordar. Dice el Partido Popular, es que el IRPF lo hemos dejado al final del 2015 a niveles inferiores a lo que lo cogimos con el PSOE. ¿Alguien se acuerda de la reforma del PP de 2012? Que teníamos el IVA al 18%, el tipo general, y lo subió al 21%. Porque eso no lo dice. Pero es que al 18 lo subió en el 2010 Zapatero, del 16 al 18. Pero cual dice, oye, es que la política de Rajoy es una continuidad de la política de Zapatero. Desde luego, en IVA seguro. O sea, en lo demás también. Pero en IVA seguro. O sea, es que vamos. Estamos hablando del 50%, que está apoyando a las familias. Estamos hablando del 50% del IVA que queda en su primera vivienda. 4% a productos pediátricos, geriátricos y obras en viviendas. Viviendas. Hay que acabar con el tema de que viene alguien y te diga alguna factura con IVA o sin IVA. No, factura con IVA. Pues reduzcamos el IVA, esto a lo mejor para poder fomentar que esa economía sumergida pues, salga y pueda tributar. Y al tributar generar riqueza, ¿no? Lo del IVA cultural lo llevamos en el programa, pero a mí, no sé, no. A ver, reconozco que el de los toros sí me apetece reducirlo, pero yo sí tengo personal. Esta hablamos de una reforma fiscal, seguimos. Impuestos estatales únicos. Esto es sentido común. O sea, es decir, no estamos diciendo nada de decir, esto se ha empezado mucho. Esto es sentido común. Impuestos estatales en todo el territorio nacional. Supresión de la capacidad normativa de las comunidades autónomas. Luego voy a poner una transparencia que es impresionante. Centralización de impuestos. Revisión de impuestos generales como de la gestionados por las comunidades autónomas. Canon eólico, canon agua envasada y un montón. Esto, liberación al máximo de los usos del suelo. Esto no lo lleva ningún partido en su programa electoral. Y esto es la mayor razón de la corrupción existente en España ahora mismo. Liberaliza el suelo. Sí, tendremos que poner restricciones tipo cultural, patrimonial, no nos vamos a cargar la Catedral de Burgos, evidentemente, pero por favor, hay que liberalizar el suelo porque primero va a reducir, va a fomentar la actividad económica, va a fomentar la construcción, va a reducir precios.
¿Cuál es la máxima? Volvemos a hablar, la unidad de mercado e igualdad de todos los españoles. Sobre esto tenemos que construir cualquier otra opción que nosotros planteemos, ¿no? Sí. Evolución de ingresos tributarios. Bueno, esto es un poco por curiosidad. Esto ya habéis visto, pues, los planteamientos objetivos que tenía el Partido Popular en los últimos planes de estabilidad. Pues estamos hablando del 2015, que vamos a acabar con un 4,2, en el 2016 un 2,8, ya habéis visto que eso se ha incrementado, nos han dado un año más de plazo. Entonces, el importe de lo que supone la economía sumergida, y esto es buenísimo. Este señor estaba en Ciudadanos, ¿no? Manuel Conte. Dice, la segunda parte es buenísima, dice, el déficit recurrente del Estado no obedecerá a una política fiscal keynesiana o anticíclica, sino que es una democracia fallida que no merece estar en el euro. Ciudadanos. Este tremendo, ¿eh? Este tremendo. Que no sé si sigue estando en Ciudadanos este Manuel Conte o no, pero fue... Bueno. Con la llegada de los nuevos economistas keynesianos, se ha salido de él. Esto para que veáis de qué estamos hablando. Estos son tributos propios de Andalucía. Impuestos sobre tierras infrautilizadas, impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera, impuestos sobre vertidos a las aguas litorales, impuestos sobre depósitos de suelo radioactivo. Unos cuantos. Todos estos, ¿sabéis de qué comunidad autónoma son? Cataluña. Todos estos son de Cataluña. O sea, Cataluña tiene la mayor cantidad de impuestos propios de todas las comunidades autónomas, mucho más que las comunidades gestionadas por el Partido Socialista. Esto es Cataluña. Y los señores que han puesto todos estos impuestos, que evidentemente son impuestos propios de la Comunidad de Cataluña, Convergencia Democrática de Cataluña, que estaba dentro del Internacional Liberal, que es donde ahora está Ciudadanos. O sea, es fantástico, ¿no? O sea, es decir, unos liberales que son los que más impuestos cargan en España. Y luego encima quieren que nos creamos que la Internacional Liberal son liberales. O sea, yo no me lo creo, vamos, sinceramente. O tienen unos criterios de admisión bastante laxos, ¿no? Sí, Antonio. Problemas de índole económico. Bueno, también lo tenéis. Sentido común. ¿Qué es lo que buscamos? Un entorno fiscal normativo que estimule la actividad. ¿Vale? ¿Qué planteamos? Reducir gastos duplicados de la asistencia del Estado autonómico, eliminar gastos destinados a crear estructuras paralelas al Estado. Sentido común. Las embajadas, subvenciones a los partidos políticos, gasto de representación mínimo, limitar al mínimo el número de asesores. Hay una nota en Facebook publicada en la página web de Vox donde estamos hablando, mira, hay 266 senadoras, hay 1.268 políticos autonómicos y 12.800 cargos ejecutivos de libre designación en las comunidades autónomas. Evidentemente, si nos las cargamos, pues toda esa gente, evidentemente, es reducción de gasto que no tendríamos, y además como son tan listos, pues se podrían colocar perfectamente en la empresa privada, entonces no nos generarían gasto a los demás españoles, ¿no? Hay 33.600 cargos de libre designación en los ayuntamientos españoles. Es que decimos, es que esto es tremendo. Privatización de entidades públicas, organismos autonómicos del Estado, las televisiones autonómicas nos cuestan cerca de 1.000 millones de euros a los españoles, las televisiones autonómicas, que son las primeras que están intentando, pues eso, siempre potenciar lo que nos divide y nunca lo que nos une, ¿no? Sí, Antonio. Esto, para volver, o sea, decir, sacamos pecho como Partido Popular, bien. Llegas en el 2011 y dices, esto es el déficit del Estado que tenía. De la Administración Central, Comunidades Autónomas, Corporaciones locales y Administración de la Seguridad Social, 91.000 millones. Después de revisar la sorpresa que les había dejado Zapatero, que les había dicho que, no me acuerdo si era un 7 y al final fue un 9,6% el déficit, ¿no? Porque había muchas facturas sin pagar. Ya revisado. Mandan un plan de estabilidad a la Comunidad Europea y les dicen, en el año 2012 vamos a poner 3,5% del PIB, el déficit. En el 2013 2,5%, en el 2014 1,9% y en el 2015 1,1%. ¿Cuánto hemos terminado? 5,08%. Han incumplido sistemáticamente todos los déficits que han mandado a las comunidades europeas. Sistemáticamente todos. ¿Vale? ¿Qué dijeron? Esto ya es curioso. Déficit presupuestario primario. Esto es al final
excluyendo del déficit el pago de intereses de la deuda. ¿Vale? El Partido Popular, el plan de estabilidad del 2000, que mandó en el 2012, después de conocer las cifras del 2011, estaba hablando que en el 2013 íbamos a tener superávit presupuestario primario, que los ingresos iban a ser superiores a los gastos, excluyendo los intereses de la deuda, que ya sabemos que es el 100% del PIB. ¿Vale? Hemos acabado con 1,8. O sea, bueno, en el 2015 hemos acabado con 1,9. Cuando en el 2013 habían mandado un plan de estabilidad donde decían que los ingresos iban a ser superiores a los costes, y vamos a tener un superávit del 0,2 primario. O sea, volvemos a sacar pecho y decir, esto es la gestión económica del Partido Popular. O sea, están engañando sistemáticamente de todos los datos que mandan. Sistemáticamente. Y luego encima, bueno, nivel de deuda bruta. Bueno, ya lo mismo. Habían dicho que íbamos a acabar en el 2015 en 80,8. 99,2, 99,8. Así hemos acabado. Palabra que me encanta. Frase que me encanta. Una sociedad que coloque la igualdad por encima de la libertad terminará sin libertad, sin igualdad. Milton Friedman. ¿Vale? Y el mayor peligro de la democracia es meter en el juego electoral los beneficios sociales, permitiendo que los políticos compitan a ver quién da más de forma irresponsable y siempre con el dinero que no es suyo. Nuevo modelo económico, fomentar la creación de empleo. Voy fatal, ¿no? Unos huevos justos. Sí, un poco. Bueno, ahí va a entrar también pero entonces voy a ir un poquito, Fernando, voy un poquito más rápido. Al final, ¿qué estamos diciendo? Esto lo podéis ver en el programa electoral. Estamos hablando del contrato único, estamos hablando de la mochila austríaca. Recomiendo un artículo que sacó Manuel Llamas hace tiempo, donde el BBVA Research dijo las 10 principales propuestas de España para reducir el desempleo, para crear empleo. De esas 10, 9 las llevamos en las propuestas de ley. Estamos hablando del contrato único, estamos hablando de reducir las cotizaciones sociales, estamos hablando de la mochila austríaca, estamos hablando de ¿qué más teníamos? Eran 9 que llevábamos y una que se habían equivocado. Eso, exacto. Vale, tira. Evidentemente, para fomentar la creación de empleo, siempre políticas activas de empleo, formación o apuesta por la formación y la capacitación, impulso de la formación, fomento del autoempleo, medidas destinadas al incremento de la capacitación de las personas, apoyo del autoempleo asociado a proyectos de ámbito social. Realmente son propuestas también de puro sentido común y evidentemente en casi todas coincidimos con cualquier analista que acomete una revisión del mercado de trabajo español bajo un punto de vista independiente, ¿no? Sí, un poquito más. ¿Qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo mismo, control de cargos públicos, normativa en tema de incompatibilidades. Bueno, aquí hablamos un poquito de cuánto sería corrupción y fraude, medidas que hay que tomar, porque evidentemente el fraude y la corrupción no dejan de ser impedimentos para que la economía funcione de forma dinámica y ágil, ¿no? Y de forma normal, vamos. Supresión de aforamientos, independencia de los órganos efectiva de los órganos de control, Tribunal de Cuentas, intervención del Estado, pura lógica. Igual que decíamos ayer, independencia de la justicia, pues evidentemente la independencia de los que controlan la actividad de los organismos públicos tiene que ser independientes. Si están dirigidos por el poder político, pues evidentemente la independencia pues brilla por su ausencia. Autónomos, voy a dejar a Fernando, que es un tema que va... Bueno, esto es un poco también la propuesta que hacíamos Vox, ya sabéis, hacer 50 euros durante los tres primeros años y no alcanzaba unos niveles de ingresos, manteníamos los 50 euros. Sí, un poquito, please. Pensiones. ¿Qué dice el censo académico? El consenso académico, que la demografía ha desbordado el sistema de reparto, que las reformas del 2012 y 2013 reducen las pensiones hasta niveles inaceptables. Entonces, consenso académico, dicen todos los expertos, todos. No encontraréis un solo estudio que no diga esto. Los problemas de las pensiones españolas son estructurales. ¿Qué dice el Pacto de Toledo? Que creo que Iván tuvo una intervención sobre ello. Que las pensiones españolas no tienen problemas. Que los problemas de las pensiones españolas son coyunturales. Vamos a ver, o sea, decir, esta es la evolución de las pensiones del año 2000.
prevista desde el año 2015 al año 2075. Estoy cogido de un estudio que hace el profesor Díaz Jiménez del IES, que es uno de los mayores expertos en tema de pensión. Pues está en 2.561, estiman que 1.542, en el sistema actual sin tocar nada. La pensión mínima de 634 bajará a 302. Esto lo dicen los expertos. Y estos no hacen caso a lo que dicen estos expertos. Es que es tremendo. 2015, lo tenéis aquí también en números. Hasta el 2080, fíjate, la mitad casi. Estamos reduciendo la pensión mínima y la pensión máxima. Sí. Demografía, es decir, cierran los ojos a esto. En el 2050, mayores de 66 años, va a ser el 36,4% de la población. Ahora mismo, de 21 a 65, en el 2050 va a ser 48 por 6. Ahora mismo hay 17,4. Va a subir al 36,4. En el 80 era 10,5. Entre 21 y 65, pues está reduciéndose. Esta es la población que está aportando. O sea, evidentemente ya sabéis que la seguridad social aportan el sistema de reparto, aportan los trabajadores en activo y reciben los jubilados. Esto es así, esto es un dato. Es decir, no se puede pretender que el problema español de las pensiones es coyuntural, es estructural. O sea, más estructural que el crecimiento demográfico no existe nada. O sea, que esto es dado. Saldo de las prestaciones de la seguridad social. ¿Cómo vamos terminando? Desde el año 2010 hasta el año 2014, déficit sucesivos y cada vez mayores de la seguridad social. Acabamos con 11.000, el año 2015 fueron 13.592 millones de euros. Esto es tremendo. ¿Cuál es la solución? Ahorrar. Y encima, todo lo que estaba en el Fondo de Lucha de la Seguridad Social, del Fondo Reserva, 34.221 millones sociales del 2015, que ayer ya estaban diciendo que el gobierno ha retirado otros 8.700 millones de euros del Fondo Reserva. Para la paga de julio, 8.700 que va a ser para la paga de diciembre, en 2 años nos hemos comido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que está en su momento en 67.000 casi millones de euros. Eso es tremendo. Y luego te dicen que el problema es coyuntural. Ya veo yo lo coyuntural, ¿no? Sí. ¿Y cuál es nuestro modelo? Pues nuestro modelo es un sistema mixto de reparto y capitalización. Un sistema de reparto que garantice evidentemente una pensión mínima, por pura principio de solidaridad, y un sistema de capitalización obligatoria, que las aportaciones van a una cuenta individual del trabajador y otra de aportaciones voluntarias. 2 principios siempre: libertad de gestión. Yo quiero decidir dónde invertir las aportaciones y qué cantidad aportar para la capitalización, y sobre todo propiedad privada. O sea, para garantizar el derecho a las familias de heredar ese fondo. O sea, si tú te mueres, ¿por qué tu familia no tiene derecho a heredar ese fondo que tú has constituido durante toda tu vida laboral? Es que es tremendo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos aquí tenemos en Vox un experto que tiene una cantidad de análisis hecho para ver cuánto saldría. Pues un porcentaje, pues igual que ahora estás cotizando, pues un porcentaje de tu cotización, que tendríamos que ver qué porcentaje sí o qué porcentaje no, se destinaría al sistema actual y otro porcentaje a tu sistema puro, a tu propia capitalización. Entonces, empezar a jugar con eso, a plantear eso y a ver cómo podría ir evolucionando y cómo podrías cubrir las pensiones necesarias que tienes que seguir pagando a los jubilados actuales, ¿no? Pasa una más. Y ya. Preguntas, dice, en Suecia o en Dinamarca han pasado un sistema mixto de capitalización y reparto. Y en Suecia, que es el ejemplo de la socialdemocracia que siempre pone, estaban quebrados y pusieron hace un cuarto de siglo una reforma del sistema de pensiones y han hecho un sistema mixto de capitalización y de reparto. Tienen sistema de reparto y lo van compensando con sistemas de capitalización, con porcentaje de capitalización propios de cada empleado. O sea, propiedad de los trabajadores. Esta es la persona, si os queréis meter, que lo veis ahí, es una verdadera delicia leer los artículos que saca este hombre. La solución, como siempre, es ahorrar. Para ahorrar necesitamos un sistema de capitalización. Y se llama jdiaz@is.edu. Pasa la última. Bueno, esta es un poco para que tengáis una serie de datos macroeconómicos, pasa que no... Esta que me encanta aquí, me encantan frases de estas: el socialismo, la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia, su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria, Winston Churchill. Y el decálogo de Abraham Lincoln,
Usted no puede elevar al salario presionando a quien paga el salario, usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana, usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado, usted no puede formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. Usted no puede ayudar a los hombres realizando por ellos permanentemente lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. Esa es mi presentación. Magnífico, Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que si Podemos hubiera tenido tus datos, hubiera destrozado a Mariano Rajoy en sus debates televisivos. No sé qué es peor, que lo hubiera hecho que no, la verdad. Pero esto demuestra que el día que nos llevan a un debate, o los días que nos llevan a pequeños debates, se quedan asombrados. Yo voy a hacer un poquito de autopropaganda, pero citabas un debate que hubo sobre las pensiones en diciembre, justo antes de las elecciones, y fue uno de esos pocos debates en los que nos invitan a nosotros. Nos invitó la Asociación de Actuarios. Los actuarios son los estadísticos, los matemáticos, que prevén lo que va a pasar en el futuro en base a la historia. Y son expertos en demografía y como conocen bien la pirámide poblacional y los datos que nos has dado, están muy preocupados con el futuro de las pensiones. Entonces trajeron a Podemos, a Izquierda Unida, al PSOE, a Ciudadanos, al PP y a nosotros. Todos los demás estaban en el consenso socialdemócrata de que las pensiones no tienen ningún riesgo, de que no hay ningún problema. Y en cuanto saqué simplemente la pirámide poblacional de aquellos mayores de 45 y aquellos menores de 45, te das cuenta que no es una pirámide sino un rombo. Os imagináis, arriba muy estrecho, la base muy ancha hasta los 45 y de 45 para abajo se va estrechando. Te das cuenta de que es físicamente imposible mantener esos sistemas de reparto que tenemos hoy. Y se pusieron muy nerviosos. Por supuesto empezaron los ataques, no los ataques a los datos, que son imposibles de atacar, sino el ataque a la mera idea de debatir o de contrastar lo que todo el mundo admite como una realidad y que es una falsedad. Y dentro de ese debate también, enlazo con lo siguiente, hubo un momento bastante divertido. La situación que ha descrito Pablo es la situación real de España y es una situación que puede ser muy preocupante si la analizamos así. Pero todo tiene solución, como decía Pablo, y la solución viene, sin ningún lugar de dudas, con la generación de empleo. En España tenemos que poner todas las fichas en la mesa para generar más empleo. Pero la clave es que los políticos están convencidos de que son los gobiernos quienes crean empleo. Y no es así. En ese debate se me ocurrió decir que los gobiernos no generan empleo. Inmediatamente la del PSOE y la del PP saltaron. ¿Cómo que no? ¿Y entonces quién los genera? Y yo, se me salió y probablemente no tenía que haber dicho, pero dije, ¿veis cómo no habéis creado empleo en vuestra vida? No tenéis ni idea. Y salió así. Entonces se quedaban más asustadas todavía. El empleo lo crean los autónomos, las pymes, los comercios, las pequeñas y medianas empresas, también las grandes empresas. Los gobiernos solo generan las condiciones, el marco legal, fiscal, el clima moral. Los gobiernos crean las condiciones adecuadas para que el sector privado cree empleo o lo destruya. Los gobiernos tienen más capacidad de destrucción que de creación de empleo. Pero en fin, no crean empleo, crean las condiciones adecuadas para generar empleo. Pero están tan alejados de la realidad, PP, PSOE y no digamos los que vienen detrás, los nuevos partidos exactamente igual. Son tan teóricos y tan poco conocedores de la realidad que no son conscientes de que no son capaces ellos de generar empleo, sino solamente de poner las condiciones adecuadas para que se genere empleo. Ya partimos de una base completamente errónea, luego toda la política que venga detrás va a ser errónea. Bien, pues para hablar ahora de cómo hay que generar empleo, cómo hay que estimular la creación de empleo por parte del sector privado, cuáles son las condiciones adecuadas y cuáles son la legislación o cuáles son las normas que hay que poner en su sitio para que se empiece a generar empleo, tenemos a Fernando Tellez, el siguiente ponente. Hablará de muchas cosas, hablará de cómo está el sistema actual de contratación, con las bonificaciones, de trabajo por cuenta ajena, de los autónomos, y hablará también, creo, de pensiones y jubilaciones, que como digo es otro tema en el que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, es decir, que no queremos asustar a los españoles, cuando yo creo que los españoles tienen suficiente madurez democrática como para conocer la realidad, que es la que ha puesto aquí Pablo, mostrarles que estamos ante un grave problema y que tenemos que poner solución a ese problema. Bien, como digo, a continuación hablará Fernando Tellez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares,
licenciado en Ciencias del Trabajo, también por la Universidad de Alcalá de Henares, MBA por el Centro de Estudios Financieros y Máster en Recursos Humanos por la Escuela de Madrid y la Universidad de Barcelona. Adelante, Fernando, y vamos a intentar hacerlo en 25 minutos para luego abrir un poco de debate y poder intercambiar opiniones y que sigáis hablando. Bueno, muchas gracias, Iván, y buenos días a todos. Antes de nada, sí que me gustaría agradecer a todos, ya no la asistencia a ponencia, sino la asistencia en general del campus. Me gustaría agradecer y felicitar a la organización del campus por todo el trabajo que me consta que han hecho con mucho esfuerzo y muy bien el resultado del campus. Y en especial agradecer a Antonio de Miguel, que me ha brindado la oportunidad de venir aquí a pasar un fin de semana realmente excepcional y con gente como vosotros, que sois todos excepcionales. Con vuestro permiso me voy a levantar para dar... No sé si se me oye bien o... Sí. ¿Queréis coger el micrófono? ¿Bien? ¿Micrófono? ¿No? Vale, pues lo digo sin micrófono. Bueno, yo lo que quería hacer es un poco poneros el escenario en el que yo me enfrento día a día con mi trabajo. Yo soy abogado, soy asesor de empresas y realmente el escenario que tengo es de una complejidad normativa enorme, con cantidad de leyes estatales, leyes parcialmente derogadas, leyes que hacen referencia a otras leyes, con cantidad de leyes de las comunidades autónomas, con convenios colectivos estatales de empresas y luego esos mismos de ámbitos nacionales o provinciales. Todo esto viene a ser interpretado por la jurisprudencia y los tribunales deciden por dónde tienen que ir enfocando las cosas, y cuando ves en una normativa que es clarísima, los tribunales dicen que, bueno, la interpretación de la aplicación práctica no puede ser de esta manera. Veremos algún ejemplo. Entonces nos vemos totalmente atrapados y el asesoramiento real a las empresas es muy complejo. Vamos a comenzar comentando con temas de contratos. Si te importa, Antonio, pasar, bueno, los contratos básicamente son temporales e indefinidos. Punto. Luego hay también contratos formativos, pero realmente los contratos formativos son temporales. Tenemos 41 tipos de modalidades contractuales que teníamos antes y que tenemos ahora mismo. El gobierno que hizo en el año 2013, en agosto de 2013, si puedes pasar, Antonio, el gobierno dijo: con el gobierno simplifica los modelos de contratos laborales que pasaron de 41 a 5. Entonces estamos salvados. Ya a partir de ahora se me ha acabado la complejidad que tengo en mi trabajo, ya solo tengo que decir, decir a las empresas: mira, no puedes hacer este o este. Bueno, pues la realidad es que teníamos 41 tipos de contratos de 2 páginas. En cada uno de los contratos se regulaba todas las cláusulas y todas las condiciones de la contratación de esos contratos. Y el gobierno lo que hace es cambiar de esas 2 páginas a 5 páginas los contratos. 5 páginas en las que la primera están los datos de empresa, datos del trabajador y jornada. La segunda página dice el convenio colectivo aplicable, dice si es el salario, dice el periodo de prueba. Tercera página en la que aparece un listado de contratos en la que tienes que marcar una casilla y dice cuál es. Cuarta página que hace referencia a ese tipo de contrato específico. Y quinta página en la que solamente pone cláusulas adicionales. Además, al principio la gente firmaba la última página. Y dice: bueno, has firmado una hoja en blanco, no se sabe exactamente qué has firmado. Yo recomiendo enseguida, oye, firmarlo 5 páginas, firmar todas las páginas. Si se imprime por doble cara, en la otra página también, por favor. Y al final pusieron una coletilla en los contratos que para mayor seguridad jurídica se firman en todas las páginas. Entonces, mantuvieron las 41 modalidades contractuales. Dicen, cambiaron los modelos de contrato, sí, pero las modalidades seguían siendo absolutamente las mismas. ¿Te importa, Antonio, pasar? Esta es copia literal de uno de los 5 modelos del contrato indefinido, la tercera página a la que hacía referencia. Si veis, además, hace referencia a la página que tenemos que acudir para poner la cuarta página. Bueno, decir antes de nada que el gobierno con esto decía: hemos simplificado la manera de las empresas para hacer los contratos y para hacer la contratación. Realmente, a ver, los contratos se hacen con aplicaciones, entonces no es nada complejo. Yo en una aplicación pongo el tipo de contrato que voy a hacer y me va a salir automático, con lo cual la simplificación fue realmente mínima. Voy a hacer referencia a alguno de ellos: indefinido ordinario, bonos y reducción de cuotas. ¿Cuáles son las reducciones de cuotas? El año pasado teníamos la famosa tarifa plana, que dijeron: las cotizaciones se reducen a 100 euros. Dices, fenomenal. Cotizaciones que actualmente estaban y están en un 31 o 35% en función de la actividad de la empresa, que tenga más riesgo o menos riesgo. 31 o 33% es 100 euros. Una persona le pagas 3.000 euros, cotizaciones 100 euros. Pues bien, no es del todo así, porque redujeron a 100 euros las cotizaciones empresariales por contingencias comunes. Esto asciende a un 23,6% de las cotizaciones empresariales. ¿Qué pasa con el resto? Sigue con su tipo. Si tienes una base de cotización de 3.000 euros, pues con su tipo.
con lo cual la reducción no era tan fuerte. Sí, es cierto que fue un importe de reducción, pero no era tan fuerte. Este año derogaron la tarifa plana, sustituyeron por una reducción en los primeros 500 euros de salario. Los primeros 500 euros de las bases de cotización estaban exentos, pero seguíamos teniendo un problema. Solo de condiciones comunes, parte empresarial. Las condiciones comunes del trabajador también se mantenían íntegras. Al final supone una reducción contra los indefinidos, jornada completa de 118 euros. Bueno, menos es nada, pero habría que trabajar mucho más en ellos si queremos realmente incentivar a que se hagan contratos indefinidos. Voy a hacer referencia, bueno, a otro tipo de contratos, por ejemplo, el de apoyo a emprendedores. Salió yo creo sobre el año 2012, el de apoyo a emprendedores era un contrato, sonó mucho. ¿Por qué? Porque era un contrato que podían hacer las empresas de hasta 50 trabajadores y era un contrato que tenía 12 meses de periodo de prueba. Y dices, bueno, 12 meses de periodo de prueba, fenomenal. Claro, las empresas, se va a acabar con la contratación temporal. Hay que tener en cuenta que un contrato temporal tiene una duración máxima eventual, por ejemplo, por circunstancia de la producción, de 6 meses, ampliable a 12 meses por convenio colectivo. Empezamos con los convenios colectivos que había que mirar. Entonces dices, sale mucho más rentable hacer un contrato de apoyo a emprendedores, 12 meses periodo de prueba. Si quieres, antes de los 12 meses, cuando llevas 364 días de contrato, extingues por no superación del periodo de prueba sin ninguna indemnización. Mucho más barato un contrato temporal que tienes 12 días de indemnización por año trabajado. Pues bien, yo dije, el periodo de prueba realmente tiene una fundamentación. Y con esto estamos desnaturalizando el concepto de periodo de prueba. Que me digan 12 meses con despido libre, sin indemnización, sería perfecto. Pues no, 12 meses de periodo de prueba. Ya hubo algún abogado avispado que enseguida pues, empezó a hacer algún recurso, llegó a los tribunales superiores de justicia, y como podréis imaginar, los tribunales superiores de justicia dijeron, en casos como una empleada de limpieza, que se le extingue el contrato en el mes 10º, por no superación del periodo de prueba, de que por mucho que la ley diga que tiene 12 meses de periodo de prueba, no es posible. Porque cuando lleva 10 meses de contrato, una persona que se dedica a la limpieza, un administrativo o cualquier otra persona, a lo mejor un puesto cualificado sí, que los convenios establecen hasta 6 meses de periodo de prueba, pero realmente en puestos poco cualificados no era viable, por lo cual no hacemos nada. Voy a intentar mezclando para no... Luego iba a hablar de bonificaciones, pero voy a intentar mezclando para no alargarme demasiado y luego pasamos rápidamente las diapositivas de las bonificaciones. Este contrato de apoyo a emprendedores tenía unas bonificaciones para menores de 30 años y para mayores de 45. Además diferenciaban los menores de 30 años si eran mujer o hombre. De mujer, en sectores subrepresentados de género femenino, tenían una bonificación superior. Bien, ¿qué pasa si no superabas el periodo de prueba en el mes 10º? Que tenías que devolver la bonificación íntegra, con un 20% de recargo. Se establecía que tenías que mantener el nivel de empleo fijo y tenías que mantener al trabajador 3 años en su puesto de trabajo. Si a los 2 años y medio tu negocio va mal y tienes que prescindir de alguien, y ese trabajador, por lo que sea, es el más apropiado de extinguir su contrato de trabajo, devuelves todas las bonificaciones aplicadas con un 20% de recargo. Claro, yo tengo, de verdad, clientes que dicen, Fernando, no voy a aplicar ninguna bonificación, porque me parecen un timo, porque al final, por H por B, por unas razones o por otras, se remiten una normativa residual que ha quedado de hace años y que hacía referencia y que aplica en general a todas las bonificaciones y me hacen devolverlo. Y en muchos casos, con el 20% de recargo. Vamos a ver, por ejemplo, otro tipo de contratos. Bueno, ahora, ahí habla del contrato en prácticas de TT. Contrato en prácticas sí que es un contrato que yo utilizo mucho, tiene una reducción de cuotas del 50% en las contingencias comunes y lo bueno que tiene es que durante el primer año podéis pagar el 60% del salario mínimo que establezca el convenio al trabajador. Y durante el segundo año puedes pagar un mínimo del 75% por debajo del salario mínimo. Con además una bonificación, por lo cual yo creo que es un contrato, la verdad que muy interesante. Por tocar un poco el contrato en servicio del hogar familiar, de repente dijeron, bueno, aquí hay mucha gente que tiene asistente en casa y hay que regularlo de alguna manera. Dijeron, hay que dar de alta en la seguridad social. Podéis imaginar, todas las personas, sobre todo las personas mayores, el escenario en el que se encontraban. Pero, ¿qué tengo que ir a la seguridad social, informarme, crearme como empresario individual un código de cuenta de cotización, dar de alta a la trabajadora, pagar unas cotizaciones? Rápidamente salieron un montón de empresas que se dedicaban a ello, para facilitar y decir, mira, pagas 20 euros al mes, 15 euros al mes, yo te lo hago todo. Un coste añadido. Además, al principio no tenía ningún tipo de
de limitación, era para todo el mundo. Posteriormente se dieron cuenta que era una barbaridad y lo que hicieron es que se mantuvieron la obligación solo a las personas que tenían una asistenta de 90 horas mensuales, mínimo de 90 horas mensuales en adelante. Es decir, que la típica asistenta que a lo mejor va 2 horas a la semana, por favor, no hay que dar de alta, seguridad, pues no tiene ningún sentido. Bueno, vamos a pasar, que ya me estoy alargando mucho con la primera diapositiva. Vamos a ver los contratos temporales. Nos pasa ahí. Bueno, por mencionar algunos. El de obra y servicio determinado, al principio de toda la vida, un contrato de obra y servicio es durante la duración, va a durar lo mismo que dure la obra y servicio. Yo creo que en el año 2010 ya limitaron la duración del contrato de obra a 3 años, lo cual es otra barbaridad porque estamos nuevamente desnaturalizando el nombre de un contrato. Un contrato de obra es durante lo que dure la obra. Un servicio, un proyecto de consultoría, ¿puede durar más de 3 años? Sí. ¿Cuánto dura una obra de las vías del AVE a Barcelona? Pues puede tardar, Madrid-Barcelona, puede tardar fácilmente más de 3 años. La Seguridad Social actualmente, a partir de los 3 años, automáticamente te lo convierte en indefinido. El eventual por circunstancia de producción que estaba adelantando antes, 6 meses máximo. 6 meses ampliable por convenio colectivo hasta 12 meses. Y con una indemnización de... No iba a hablar mucho de indemnización, pero la indemnización estaba en 8 días de salario por año trabajado y ha pasado a 12 días de salario por año trabajado. Al final lo que se está haciendo es acercar esa indemnización a los 20 días, que es el despido por causas objetivas, y a la vez se está reduciendo, ya se ha reducido a 33 días el despido indefinido. Al final, ¿qué es lo que tiene que dar todo esto? En un único contrato con una única indemnización. Pongamos 20 días o 18 días, lo que se estime, pero solo una indemnización y no entrar en esta complejidad. Los contratos de interinidad son muy interesantes. Por ejemplo, los contratos de interinidad es para sustituir a gente que tiene derecho a reserva de puesto de trabajo. A las madres, a las personas que han tenido un parto, un nacimiento, tienen bonificado las empresas que contratan para sustituir a estas personas que están de baja por maternidad, tienen bonificado las cuotas al 100%, pero tanto las cuotas de seguridad social de la persona que está de baja como de la persona que han contratado. Pues es una doble, y aquí sí que es el 100%, no son conductas comunes. Yo lo utilizo muchísimo, lo recomiendo, vamos, a capa y espada. El contrato de primer empleo joven era un contrato de una persona que no tiene ninguna experiencia, la verdad es que muy bonificado también. Y simplemente para hablar, contrato de relevo, y vamos luego a la jubilación. Contrato de relevo y contrato de jubilación parcial están unidos. Una vez que una persona vas a jubilar parcialmente, le haces un contrato de jubilación parcial por 2 horas al día, o lo que se estime, y a la vez haces un contrato de relevo del relevista que va a acompañar a esta persona en su trabajo, va a completar su jornada y como que le va a ir pasando todo el conocimiento. La realidad española es que no hay muchos trabajos artesanales, que tengas que estar con una persona que te vaya poco a poco enseñando, con lo cual las empresas lo que hacen hacen es acumular todo el tiempo y decir, bueno, como son 5 años lo que te quedan para jubilarte del todo, vas a trabajar 1 año y los otros 4 ya no vas a trabajar. Pero sigues de alta con tu contrato de jubilación parcial, yo te sigo pagando en tu parte, el Estado te paga de cargo la jubilación el resto y tengo un relevista que luego le hago indefinido. Bueno, realmente este contrato está en extinción, porque la jubilación parcial ya la han limitado. Con la reforma que hicieron sobre las jubilaciones, la jubilación parcial se quedó relevada a personas mutualistas, que son las personas que han cotizado antes del 1 de enero del año 1967, igual si echáis cuentas, desde el 67 ahora le sumáis 18 años, ya tienen 67 años estas personas, con lo cual ya no es viable. Y también pueden acceder a la jubilación parcial las personas que tenían un pacto de empresa a las que se les reconocía ese derecho a jubilarse parcialmente a los 60 años, o bien que por convenio colectivo les estableciera eso. Todas estas no eran ni mutualistas ni lo tenían reconocido por acuerdo o pacto con la empresa, ya no tienen acceso a la jubilación parcial. Con lo cual, nos hemos quitado de un plumazo todo lo que es jubilación parcial y en la mayoría de los casos también jubilaciones anticipadas. Vamos a ir pasando, si os parece, porque... Bueno, ahí hago un resumen un poco de todas las modalidades de bonificación que hay. Estaba haciendo una pequeña introducción, pero hay bonificaciones a la contratación de jóvenes, a la contratación indefinida en general, que era las reducciones de cuotas que estaba hablando, a la contratación temporal, sobre todo para personas con discapacidad,
y personas, contratos en prácticas, que es lo que, y contratos formativos. Los formativos son los que acceden cuando no tienes la formación suficiente para el puesto de trabajo y como que te van a formar. Estás trabajando un 75% de la jornada y el resto estás en un curso de formación pues para introducirte. La verdad que se utilizan muy poco los contratos formativos y hay muchas empresas que van detrás de las asesorías para impartir esa formación, pero los empresarios son bastante reacios a hacerlo. Yo prefiero los contratos en prácticas. Luego hay bonificaciones por áreas geográficas, para colectivos específicos, para empresas de inserción, por prolongación de la actividad laboral. Esto es, si tienes una persona de 65 años que decide no jubilarse y seguir trabajando, tienes bonificado el 100% de las cuotas. Pero para ello tienes que tener 35 años cotizados. Entonces, yo no la suelo aplicar mucho porque me da un poco de miedo. Y si no tienes los 35 años, entonces tienes que decir a la empresa, oye, tienes una persona que tiene 65 años, que está siguiendo trabajando, que tiene una vida laboral, por favor, a ver cuántos años cotizados tiene. Y entramos en problemas de ¿y por qué el trabajador tiene que dar una vida laboral? A lo mejor no quiere dar una vida laboral. Entonces, realmente la empresa no tiene manera de saber. Yo no puedo ir a la Seguridad Social y preguntarle ¿cuántos años de cotización tiene este trabajador? Me viene a la cabeza con la cuestión de las bonificaciones cuando se dice este contrato está bonificado si la persona está desempleada y además está bonificado siempre que no proceda de una baja voluntaria. Y otras dicen siempre que no proceda de una baja voluntaria o de una no superación del periodo de prueba habiendo finalizado 3 meses antes un contrato con una baja voluntaria. Es realmente muy complejo. Por dar un matiz, lo de decir que la bonificación es para personas que son desempleadas me parece un absurdo, porque realmente lo único que hacemos es descontar un día de trabajo al trabajador, descontar un día de contrato. Me explico, si una empresa me dice voy a contratar a esta persona y decido aplicar una bonificación en la que al ser que esté desempleada, pues yo le preguntaré, ¿está inscrito como demandante de empleo? No, vale, pues el primer día que no vaya a trabajar, que vaya, se inscriba como demandante de empleo, le contratamos el segundo. Al final estamos haciendo un perjuicio y es algo totalmente absurdo, porque lo que se exige no es que tenga derecho a percibir una prestación por desempleo, sino que esté inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo. Una persona que se va a trabajar voluntaria se puede inscribir. Una persona con 18 años también, una ama de casa, pues va y se inscribe y figuran en las listadas en las estadísticas como desempleado. Bueno, prolongación de la actividad, lo he dicho, y conciliación de vida personal familiar, me refería a estos contratos de interinidad, también en casos en los que las madres deciden estar en excedencia por cuidado de hijos, la persona que está sustituyendo a esas madres también tiene una bonificación, insisto, 100% de cuotas, de cuotas de seguridad social, tanto de uno como de otro. Vamos, excelente la bonificación. Vamos a pasar un poco, si te parece, aquí en unos cuadros, bueno, si alguno tiene interés, me puede luego preguntar sobre ello. Son todas las bonificaciones que se establecen. Ahí vemos menores de 30 años inscritos en oficinas de empleo, insisto, inscritos, menores de 30 años, eso también es lo mismo, mayores de 45, menores de 30. Si te parece, Antonio, pasamos esta parte bastante rápido, los contratos en prácticas, las empresas de inserción, pasamos que hay muchísima cantidad los que proceden de una ETT, vamos a ir pasando todo. Estas son las que os hablaba, personas con, mayores de 45, desempleados inscritos, por un lado mujeres, por otro lado 1.500 y 1.300 durante 3 años. Además hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15%, tienes que estar mirando, barajando, porque si no la Seguridad Social te lo va a exigir y te va a saltar una deuda y eso te va a perjudicar de cara a tus clientes también. Los jóvenes, desempleados, las mujeres subrepresentadas con otras cantidades, todo el tema de las personas con discapacidad, de las víctimas de violencia de género, todo eso está bonificado, pero es muy complejo realmente. Es decir, yo me pongo en la situación de cuando me dice una empresa, voy a contratar, ¿qué tipo de persona busco? Digo, mira, busca lo que quieras. Y ya, lo que encuentres, vamos a ver qué podemos bonificar, porque si no es muy complejo. Es algo que se ha avanzado bastante con lo que comentaba la tarifa plana y la reducción de los 500 euros, porque ahí no se exige ni que esté desempleado, ni se exige que tenga una edad determinada, ni que venga de una baja voluntaria o un despido, no se exige absolutamente nada. Además, en la tarifa plana sí que, si no superaba el periodo de prueba y este tipo de cosas, en muchos casos había que devolver la bonificación, pero en la reducción última que han puesto hay un montón de exclusiones de cara al mantenimiento del nivel de empleo. Pues si se va el trabajador, no va a computar. Si le despide, si el despido es procedente, tampoco va a computar. Todo este tipo de cosas se reflejan porque si no la Seguridad Social, que va totalmente independiente del gobierno y del Estado, aprovecha la mínima
para reclamar y decir, me vas a pagar todas las cuotas que te has bonificado y todo el recargo. Y luego veremos algún ejemplo de una sentencia muy curiosa de estas reclamaciones de la Seguridad Social. Pasamos, si te parece, ya todo el tema de las bonificaciones, porque si no, no me va a dar tiempo. Pasamos también, pasamos también. Y realmente es que reflejé todas, por si alguien tenía interés en alguna, y tengo la contabilidad, pero bueno, pasamos y nos vamos directamente al tema de autónomos. Aquí lo tenemos. ¿Cuáles son los autónomos? Los autónomos todos nos pensamos que son pues eso, los pequeños empresarios, las personas que están por cuenta propia y que tienen un negocio, están prestando servicios de cara directamente a ellos sin un empresario que les tiene contratados. Pero realmente los tipos de contratos de autónomos son tres. Son los administradores o socios de una sociedad mercantil, administradores y socios trabajadores de una sociedad mercantil. El que es administrador, solo por el mero hecho de ser administrador de una sociedad mercantil, tiene que ir autónomos. Miento, si no tiene ninguna participación, realmente va al régimen general asimilado. Y es dentro del régimen general, porque es un contratado, te contratan como director general y además te hacen administrador de la sociedad. Te vas al régimen general asimilado, que es el régimen general, pero no cotizas ni al desempleo ni a Fogasa. ¿Por qué? Porque tú eres el responsable de la empresa y tú puedes llevar a la quiebra a la empresa. Y tú puedes autodespedirte a ti mismo porque tú firmas los contratos y los despidos. Con lo cual no tiene derecho ni a desempleo ni a Fogasa y no tiene que cotizar por estos conceptos. Pero por lo general los administradores son socios también y dueños en todo o en parte de las sociedades mercantiles, con lo cual tienen que ir autónomos. Además hago un inciso, con una base mínima de cotización que es más alta que la base mínima de cualquier autónomo. La base mínima de cualquier autónomo está en 700, 800, 880 yo creo. La base mínima de los administradores es la del grupo 1 de los trabajadores por cuenta ajena, que son de 1060, 1080 por ahí. Luego tenemos la figura de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Eso es una figura, la verdad es que muy curiosa. ¿Por qué? Porque llegaba un momento en el que todas las empresas contrataban a trabajadores como autónomos. Y había muchísimos trabajadores autónomos que prestaban servicios en exclusividad para una empresa y les hacían factura. ¿Qué pasaba a esos trabajadores autónomos que solo trabajaban para una sociedad en exclusividad? Que cuando pasaba cierto tiempo o cuando las empresas decidían decir, bueno, ya no quiero prestar, ya no quiero contar con tus servicios, el trabajador autónomo decía, bueno, es que yo ya no tengo muy claro si soy autónomo o si lo que hay aquí es una relación laboral encubierta. Por lo cual demandas a la empresa, van a la inspección de trabajo investiga y dice, efectivamente lo que es una relación laboral encubierta. Va a la empresa, le cita y le dice, los últimos 4 años que no me has pagado de cotizaciones, me las vas a pagar a un 31 o 35%, del 31 al 35%. La cuota obrera, el 6-35%, que no le has descontado al trabajador, también me lo vas a pagar. Estamos ya casi en el 40%. El 20% de recargo, porque como no me lo has pagado en plazo, pues claro, me lo vas a pagar mucho más tarde, 20% de recargo. Yo tengo actas de inspecciones de empresas que les han caído de golpe y porrazo por esto 70.000 euros, más multa, por hacer las cosas mal. Claro, si la empresa es grande, pues lo puede asumir. Si la empresa es pequeña, te has cargado una empresa. Con independencia, el trabajador, que va a un abogado que le va a asesorar bastante bien, le dice que presente una demanda en los juzgados de lo social y que reclame que su despido es improcedente, porque como es una relación laboral encubierta, el despido no cumple la formalidad, porque no tiene por qué cumplirla, porque la empresa se ha pensado que es autónomo, incluso por mail muchas veces, no quiero que seguir contando con tus servicios. Al final el despido es improcedente siempre, tiene que pagar la indemnización. O sea, hay que tener mucho cuidado porque yo tengo muchos clientes que siempre me llaman y dicen, oye, ¿y por qué no contrato a este como autónomo? Es que de pagar un 33% de seguridad social a contratarle como autónomo, que él se paga su seguridad social y que me va a facturar, encima yo el IVA me lo deduzco, me lo van a devolver, claro, me sale muchísimo a lo mejor. Y dices, cuidado, no, es que el trabajador es que está de acuerdo, además, es que no va a poner absolutamente ningún problema. Digo, ya, pero el día de mañana, cuando no quieras contar con sus servicios, ¿a poco ese asesor va a hacer esta figura? Bueno, todo esto venía que salió la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente, que era un trabajador autónomo, pero que trabajaba en exclusividad para una empresa. Es una situación un poco mixta entre el trabajador autónomo puro y un trabajador por cuenta ajena, pero sí que sigue teniendo las mismas connotaciones que deben tener los trabajadores autónomos. Pero lo importante no es trabajar al final en exclusividad para una empresa y solo facturar a ella. Lo importante es que no estés sometido al régimen disciplinario, que no tengas un jefe que te está mandando, que no tengas una jornada establecida,
que no tengas un horario de trabajo, que no utilices las herramientas de la empresa. Claro, soy autónomo, pero déjame un portátil, déjame un teléfono móvil, déjame el coche de empresa, ya eres asalariado, porque te están costeando. El autónomo es el que va con sus herramientas. Por ejemplo, yo sigo el ejemplo de los fontaneros que llegan a tu casa con su coche, sus herramientas, y no te están pidiendo nada. Y si van a una empresa es exactamente lo mismo. Pues igual, pero se puede hacer solo para una empresa. Entonces, esta es la figura. El trabajador y luego los trabajadores por cuenta propia, que es el autónomo puro. Si pasamos, Antonio, veremos, bueno, esto es un poco lo que os comentaba. ¿Quién tiene que estar en el régimen de autónomos? Los consejeros, administradores, socios trabajadores, depende. Socios de trabajadores, si tienen un 33% de capital social, tienen que ser autónomos, sí o sí. Y si tienen un 25%, solo si realizan funciones de dirección y gerencia. La verdad es que tiene bastante lógica, pero no deja de ser confuso. La Seguridad Social con bastante frecuencia pues ve unas escrituras y dice esta persona no está como autónomos. Tiene que estar como autónomos y volvemos a las mismas, 4 años para atrás, todas las cuotas de autónomo, además el recargo. Y hay gente que realmente constituye una sociedad, te ponen un 33% de capital social y no reparan en la obligatoriedad que tienen de darse de alta como trabajadores por cuenta propia. Pasamos, Antonio, si no te importa. Pasamos otra vez. Esto se refiere a determinadas tipos de sociedades que tienen obligación de estar en autónomos o no en función de otros variantes. He preferido poner con respecto al contrato del autónomo económicamente dependiente un modelo directamente. Yo tengo un modelo que es personal y lo tengo mucho más elaborado, pero eso es un modelo público que está en la página no sé si es la página del INE, está en internet y explica bastante bien qué es lo que es un trabajador autónomo económicamente dependiente. Como vemos ahí, dice que el trabajador declara que su actividad como trabajador autónomo económicamente dependiente no se ejecuta de manera indiferenciada de los trabajadores que prestan servicio bajo cualquier modalidad de contratación laboral, porque es otro de los requisitos. Si yo estoy en un trabajo como autónomo y mi compañero hace lo mismo que yo y es un asalariado, dices, cuidado, ¿por qué? Al final, falso autónomo, con todo lo que eso conlleva que he comentado antes. Pasamos, Antonio, si te importa. Bueno, también el riesgo y ventura de las operaciones, el autónomo sufre con ello. El asalariado no tiene ningún riesgo y ventura. Dice, en todo caso, la empresa, si hace algo mal, la empresa será la responsable. Y si incluso yo negligentemente hago mal, la empresa es responsable por tu culpa invigilando. Eso es algo, por hacer un inciso, en los juicios que yo llevo de acoso laboral, siempre se demanda a la empresa y al acosador. Y dices, bueno, al acosador laboral, vamos, el que le está haciendo bullying, le está haciendo unas presiones para que se vaya. Y dices, si yo solo soy un trabajador, ya, pero tú eres responsable porque tú le estás chillando, le estás presionando para que se vaya. Y la empresa dice, bueno, pues entonces si es él el responsable, ¿por qué? Por culpa invigilando. Y pides una indemnización por daños morales tanto a la empresa como al trabajador. Y al final estas cosas suelen acabar en pactos porque las indemnizaciones que se piden son tan elevadas que vamos, las empresas no se suelen arriesgar a temas tan sensibles, además, como un acoso laboral, con todo lo que conlleva, con reincorporación y con afección de un derecho fundamental reconocido por la Constitución. Dice el modelo que el trabajador autónomo percibe del cliente rendimientos de la actividad económica o profesional con un importe de al menos 75%, lo que decía, en su totalidad, bueno, o casi en su totalidad. Que no tiene la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente respecto de ningún otro cliente, que no tiene a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni va a subcontratar todo o parte, porque los trabajadores autónomos económicamente dependientes, como imaginaréis, no pueden traer trabajadores. Y si no, para eso haces una empresa y contratas una empresa y tienes tus trabajadores. Que dispone de la infraestructura propia, productiva, propia y material propios, necesario para el ejercicio de la actividad e independientes de los demás. Cuando en la actividad a realizar sean relevantes económicamente dependientes, que comunicará por escrito a su cliente las variaciones de su condición dependiente. Es decir, que si dejas de ser económicamente dependiente lo tienes que comunicar para que la empresa te cambie y te diga, bueno, pues a ver si quieres un contrato con todas las de la ley. Aquí, pues bueno, vemos lo que es los servicios profesionales que se especifican. Pasamos, por favor, Antonio. Las modalidades de pago, la duración del contrato, la jornada. Por eso decía que es un poco una fórmula mixta, porque realmente a la empresa sí que le puede establecer una jornada, sin el riesgo a que luego te diga, oye, que soy un falso autónomo y esto es una relación laboral encubierta. Te pueden poner una jornada y te dicen, tu horario va a ser de este y este, incluso puedes venir a la empresa a hacer tu trabajo, porque necesito que estés aquí. Vale. Es importante simplemente
por dar un matiz más de estos trabajadores autónomos económicamente dependientes que tienen vacaciones. Bueno, algo que se le parece. Ahí lo dice, trabajador tendrá derecho a una interrupción anual de la actividad de X días. Dice, bueno, tienen vacaciones, es fenomenal. Casi soy un asalariado. No, interrupción anual de la actividad, que ha dicho la jurisprudencia, que es no remunerado. Tienes derecho a interrupción, pero sin remuneración. Y además tiene una indemnización, como vemos en la cláusula sexta, pero la indemnización se pacta y ninguna empresa va a pactar una indemnización de voy a pagar 10.000 euros por extinguirte la relación comercial. Generalmente se indica que son los daños y perjuicios. Vamos a pasar rápidamente porque pasamos porque tenía algo importante que contar, que era la bonificación de autónomos. Pasamos la bonificación de autónomos ahora mismo, además que se habla mucho el tema de los 50 euros. Efectivamente, lo de los 50 euros ya está. O sea, ahora mismo, como vemos aquí, los trabajadores por cuenta propia que no hayan estado de alta en los últimos 5 años tienen derecho, si están de alta por la base mínima, a una reducción de cuotas. Se supone 50 euros al mes. Insistimos, cuota de contingencias comunes, es decir, que luego hay un poco más, se quedan 54 y pico. Durante los 6 meses, 50 euros o 50% sobre la base mínima si eligieron una base superior. 3 meses siguientes 30% y 3 meses siguientes 30%. Si hay más o menos de 30 años, otros 15 meses con la reducción del 30%. Te lo mantienen. Es algo que se aplica mucho y es muy interesante. ¿Qué ocurre? Que la seguridad social siempre está por detrás y siempre está buscando sus mañas. Entonces, cuando das a una persona de alta como autónomo porque es administrador de una sociedad, te dice, no, es que esta persona es administrador de la sociedad. Y la ley lo que dice es, habla solo de autónomos en general, por lo cual no te reconozco esta bonificación. Y la mayoría de los autónomos están constituyendo una sociedad, no la mayoría, pero muchos. Vale, pasamos, Antonio, si te parece. Estos son más bonificaciones de altas en autónomos, que tampoco tienen mayor importancia. Pasamos. Bueno, también por mencionar, los contratos de interinidad que contaba antes, al final a los autónomos los han asimilado. Si tú eres autónomo, mujer, y te quedas embarazada y tienes tu prestación por maternidad, puedes contratar a otra persona para que haga tu trabajo y te bonifican las cuotas tuyas como autónomo y las del trabajador que has contratado. En cierta manera quieren acercar, igual que los trabajadores por cuenta ajena tienen la prestación por desempleo, los autónomos ahora tienen la prestación por cese de actividad. No puede ser desempleo porque no son empleados, entonces por cese de actividad. No llega a estar a los mismos niveles, pero bueno, se le va acercando poco a poco. Entonces, al final cuento un poco las tendencias de cómo van las cosas para que ya vosotros podáis decidir y se pueda decir, oye, ¿qué es lo que tenemos que incorporar al programa? Porque sí que lo de los 50 euros sé que lo tenéis y vamos, es algo que está funcionando muy bien. Pasamos, Antonio. Lunes 30 de mayo de 2016, hace 2 días, un mes, 2 meses. La Comunidad de Madrid, lo que decía, mucha normativa, publica una normativa en la que dice que esos 50 euros que se estaban reconociendo a los autónomos se lo alarga 12 meses más. Si pasamos lo vemos. Aquí abajo, al final, se prende del trabajador reciba una ayuda adicional a las reducciones de las que disfruten el pago de sus cuotas de seguridad social, garantizando que pueda disfrutar de la reducción prevista en la normativa estatal durante un máximo de 18 meses, tomando como referencia la base mínima y demás. Así están las cosas, así están las tendencias. Al final, ¿qué ocurre? Solo en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver si se hace estatal o al final en qué deriva todo esto. Pasamos, Antonio. Una sentencia de un poco lo que comentaba antes. Los autónomos, bueno, la Comunidad de Madrid sí que ha dicho claramente que los que son autónomos, porque son administradores de sociedades, no les aplica esta extensión de 12 meses más, de los 50 euros. Pero ya hubo algún autónomo que era administrador y que acudió a los tribunales a decir, ¿y por qué yo no me puedo beneficiar de esta ayuda, de estos 50 euros de cotización? La Seguridad Social decía que no y hubo sentencia de 30 de enero del 2015, me hace no demasiado, que lo dice claramente, no excluyendo el apartado primero, el incentivo a los administradores de sociedades, al final estiman el recurso interpuesto y les han dado la razón. Y ahora mismo hay una persona, es esta, que ya está disfrutando de los 50 euros.
Nosotros hemos ido a la Seguridad Social a decir si han cambiado el criterio. La Seguridad Social dice que no, que esto es algo totalmente independiente, que es una persona y que van a seguir con lo mismo. Con lo cual, cada persona que sea administrador y que quiera beneficiarse de esto, tiene que presentar demanda ante el Poder Social, que se la van a desestimar con mucha probabilidad, tiene que recurrir al Tribunal Superior de Justicia. Además, este es el de Madrid. Si estás en otra comunidad autónoma, tienes que ir al Tribunal Superior de Justicia de tu comunidad autónoma, que a lo mejor no te da la razón, y todo esto acaba en el Tribunal Supremo, que va a decidir en un conflicto de jurisdicciones con decisiones distintas cuál es la que vale. Esto es así. Pasamos. Esta es una ley que he querido destacar, del 10 del 9 del 2015, bastante reciente también, que habla de la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia. Seguimos desnaturalizando al final conceptos, porque yo digo, vamos a ver, una prestación por desempleo es para desempleados. Llámale de otra manera. Dime, pues a las personas autónomas que empiezan con un negocio, les voy a ayudar al principio con unos importes, unas subvenciones, lo que sea. Pero no digas que puedan compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de actividad. Cuando tú cobras una prestación por desempleo tienes que firmar un compromiso de actividad porque te comprometes a buscar activamente empleo. Y a esto se lo excluyen. Bueno, entonces no tienen que firmar el compromiso de actividad y durante 270 días, o por tiempo inferior, pendiente de recibir, en caso de que tengan una prestación menor de 270 días, pueden percibir su prestación por desempleo y pueden compatibilizarlo con toda la facturación que hagan, con independencia de lo que facturen. Además, si facturas 10.000 euros al mes, pues tus 10.000 euros al mes y luego tu prestación por desempleo. Pasamos ya, vamos acabando porque quedando demasiado. El pago único es una normativa también muy reciente, del 10 de 9 del 2015, yo creo que era un poco lo mismo. ¿Qué pasa con el pago único? Es otra de las ayudas que están para los autónomos y que siguen estando. Hace como 8 años el pago único era muy fácil. Te ibas al desempleo, te dabas de alta como autónomo, solicitabas pago único, te lo daban, lo tenías en tu cuenta. Al día siguiente te dabas de baja como autónomo. Te lo has llevado de golpe y plumazo y ya al día siguiente, si quieres, empiezas a trabajar otra vez. Posteriormente lo cambiaron hace aproximadamente 6 años y dijeron que eso no podía ser. Entonces lo que tenían que hacer era justificar la inversión que hacían. Con un montón de requisitos, un montón de cortapisas, tenías que presentar facturaciones, que todo estuviera afecto, por supuesto, a la actividad, y te estaban subvencionando, te estaban pagando con tus prestaciones por desempleo toda esta inversión que haces para montar tu propio negocio. También además te subvencionaban las cuotas de autónomo que tenías que hacer. Y en septiembre del año pasado lo que dicen, para mí es una medida fenomenal, para muchos clientes que quieren montar su propio negocio, es estupenda y la estoy aplicando bastante. Y es que si montan una sociedad mercantil, directamente pueden solicitar la prestación por desempleo e incorporarla a la capital social de la sociedad mercantil. Es algo casi como lo que había antes, pero con una sociedad mercantil de nueva creación y que además tiene unos requisitos de que no la puedes liquidar y que tiene que tener cierta actividad en el tiempo. Pasamos a Antonio y ya yo creo que... Nada, simplemente de jubilación voy a hablar de la jubilación activa por no estar mucho, porque he visto que en vuestro programa además tenéis que se pueda compatibilizar la prestación, la pensión de jubilación con el trabajo. Y eso actualmente está con la jubilación activa. Lo que consiste en la jubilación activa es que tú te jubilas, percibes el 50% de tu pensión de jubilación y a la vez puedes seguir con tu negocio. Yo, por ejemplo, lo estoy aplicando para muchos administradores de sociedad, que al final son los dueños y de grandes empresas o de pequeñas y medianas empresas que les va bien y no se quieren jubilar. Reciben el 50% de su pensión de jubilación y están con su actividad. Si tiene algún problema con algún funcionario además de INS, que dice, bueno, es que esta medida, cuando una persona está facturando mucho, veremos a ver, y además te dicen, si yo me equivoco contra el botón, tú no cobras la pensión de jubilación. Y luego ya si quieres recurres. Esa es la jubilación activa. ¿Qué ocurre también para poderse jubilar de esta manera? Que tienes que tener unos determinados años de cotización, tienes que tener derecho a percibir, cuando tienes los 65 años, el 100% de tu pensión de jubilación. Y terminamos con un cuadro que estos son los distintos tipos de jubilación que lo vamos a pasar. Bueno, este es el mantenimiento de la edad de jubilación, lo pasamos también. Pasamos. Esto es a lo que voy. Para percibir el 100% de tu pensión de jubilación tienes que tener esos años cotizados. Esta es la normativa actual. Yo estoy cansado de hacer simulaciones de jubilaciones a clientes. Oye, hazme una pensión, hazme una simulación porque no sé si subirme la cuota, que soy autónomo, bajármela.
Dices, bueno, yo te la hago, pero realmente cambia tanto la normativa en materia de jubilación que de aquí a cuando te jubiles, si tienes 40 años, te queda y seguramente a los 65 no te van a dejar. Pero actualmente sí, te dejan que te jubiles a los 65 años y te dejan que accedas a la jubilación activa si tienes esos años cotizados. O sea que cada uno ya podéis ir mirando cuándo os toca jubilaros. Ahora mismo estamos en el 2016, si tienes 36 o más años cotizados te puedes jubilar a los 65 años, con menos de 36 años cotizados te jubilas a los 65 años y 4 meses. Y esto acaba en el 2027, en los que tienes que tener 38 años y 6 meses o más cotizados para jubilarte a los 65 años. Y si no, te vas a los 67 años. Y con esto hemos acabado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que da gusto escuchar a expertos, ¿no? Y como veis, estamos llenos de expertos. Esto en contraste con otros partidos. El otro día yo pasé vergüenza ajena cuando en un bracero le preguntaban al líder de Podemos por los costes laborales. Y él mencionó el alquiler del local. Sí, tremendo. Este es el contraste, esta diferencia de nivel. Pero en fin, como conclusión de lo que hemos escuchado de Fernando, yo creo que seguro que os queda claro que lo que tenemos es un laberinto burocrático, legislativo, un laberinto lleno de bonificaciones que en el fondo llevan ocultos cargos o castigos si no cumples estrictamente, una serie de normas que vienen con trampa. En el fondo, todo esto de las bonificaciones, la propia palabra lo dice, la bonificación está intentando hacer algo bueno, está intentando que algo malo se convierta en algo bueno. Y quizá, en lugar de tener una legislación mala con algunas bonificaciones, lo que tendríamos que intentar, por ahí va el camino de Vox, es simplemente tener una legislación buena. Y no una mala con bonificaciones, pero con excepciones, pero con casos, pero con recargos. Una legislación buena, pero ¿buena para qué? Buena para la creación de empleo. Volvemos a lo de antes, la creación de empleo es la clave del crecimiento, es la clave del sostenimiento del sistema de gasto y de reparto en España. Es la clave para generar impuestos, es la clave para generar pensiones, que luego se podrán administrar de una manera o de otra, pero si no hay empleo, todo lo demás es imposible. Y si lo que creamos es un infierno laboral, aquí no se generará empleo nunca. Muchas bonificaciones, excepciones y propuestas concretas, pero limitadas que vayamos poniendo. Por eso en Vox proponemos un sistema mucho más simplificado, incluso un sistema que deje a gente como Fernando sin trabajo, porque sea tan sencillo que no haga falta un experto con la cabeza de Fernando que conozca todos los casos y todas las excepciones. Me quedo sin trabajo y me pongo como autónomo. A ver, un montón de ayudas. Lo ideal es un sistema que fuera tan sencillo que no requiriera ser un experto. Imaginemos una persona que pone una mercería, que tiene que saber de su producto y de su margen, pero no tiene que ser un experto laboral para contratar a una dependiente. Ese es el modelo ideal hacia el que tendríamos que ir. Y por supuesto, la única diferencia que nosotros vemos es la diferencia entre una mercería o una persona que abre un local, un autónomo y una gran multinacional. Naturalmente que las reglas tienen que ser distintas. Naturalmente que tiene que ser más exigente con el que tiene más capacidad de cumplimiento. Naturalmente que no puede ser lo mismo la persona que tiene un empleado que una empresa que tiene 5.000 empleados en toda España. Esa es la única diferencia que tenemos que empezar a defender. Y en todo lo demás, un sistema laboral sencillo, inteligible, que todos podamos comprender, con un sistema de contratación también sencillo, fácil, previsible, en el que los empleados sean propietarios de su futuro y sean propietarios tanto de su fondo de pensiones, como también incluso de su fondo de despido. ¿En cuántas empresas hay gente que está agarrada y no se va a perder su indemnización porque si se fuera voluntariamente la pierde? Oiga, pues es que a lo mejor esa indemnización debería ser propiedad del propio trabajador y se la pueda llevar a la siguiente empresa tranquilamente. Y así la gente tenga mayor movilidad y libertad para decidir qué quiere hacer con ese fondo que ha ido acumulando gracias a esos años. En fin, todo un proceso de simplificación, de hacer las cosas más sencillas y en general un cambio cultural que tiene que provenir, para empezar, por el Estado. El Estado arranca ya de una actitud de sospecha y de constante, digamos, enfrentamiento hacia los creadores de empleo. Y así no se va a crear empleo nunca en España. El Estado está constantemente con demandas, recargos, multas, inspecciones, trabas, complicaciones. Nosotros no hablamos de dar facilidades ni de dar ayudas. Nunca nos habréis oído hablar de dar ayudas a los empleados y a los empleadores. No hay que dar ayudas, lo que hay que hacer es quitar trabas.
simplificar, hacer que sea más sencillo que la gente se dedique a generar puestos de trabajo. No darles ayudas que luego les quitas, porque es una manera también de limitar su libertad. La libertad consiste en dejar un terreno de juego en el que sean las condiciones favorables para crear empleo, pero no favorables a base de subvencionar o ayudar, sino de reducir trabas, disminuir costes, hacer que las cosas sean más sencillas. Porque como dice Fernando, al final, una frase del liberal que le he cogido, la seguridad social siempre busca sus mañas y siempre busca la manera de, o no cambia su criterio cuando no le favorece. Todo lo contrario, la seguridad social y el Estado en general debería estar volcado hacia facilitar la vida a los que crean empleo, asegurándose, por supuesto, de que los empleados tienen sus derechos garantizados, no se trata de crear tampoco un mercado esclavista, pero garantizando esos derechos de los empleados, fomentar que aquellos que van a generar empleo lo hagan cada vez más. Y en el mundo en el que estamos, no es una cuestión solo española, el mundo ese de la sociedad laboral para toda la vida con una sola empresa se ha acabado. El mundo va por otros derroteros y lo vemos en Occidente y en Oriente, países pobres y ricos. Cada vez más va a tener importancia la iniciativa propia, la capacidad de asociarnos con otros que no sean parte de nuestra propia empresa, nuestra capacidad de trabajar para clientes, seamos un autónomo o un grupo de tres. Y eso es lo que tenemos que empezar a, como digo, a fomentar, no a ayudar, sino a fomentar, a proteger en el sentido de quitar todas las trabas, todas las amenazas, y por ahí yo creo que tendremos generación de empleo. Si somos capaces de generar más autónomos, de los parados que tenemos, generamos empleo. Si los autónomos conseguimos que se conviertan en micropymes, generaremos riqueza. Si las micropymes conseguimos que crezcan y se conviertan en pequeñas, o más bien medianas empresas, incluso exportadoras, creceremos. Y si conseguimos que las medianas hagan grandes multinacionales, que en España por desgracia hay pocas, pues todo eso es un proceso paulatino que irá, como digo, enriqueciendo a España.